Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo una vez más para sumergirnos en un nuevo chisme, una nueva historia, y en esta ocasión, una de las más jugosas de los últimos tiempos. Si son tan fanáticos como yo de las telenovelas turcas y en especial, de esa pareja que nos ha robado el corazón a todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel, entonces prepárense porque lo que les traigo hoy es, wow, absolutamente imperdible. Hoy vamos a hablar de una confesión que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que tiene a todos, pero a todos, especulando y comentando sin parar. Y es que al parecer Kerem Bürsin ha soltado la bomba. Una bomba de esas que hace que se nos paren los pelos de punta y que nos deje con la boca abierta. Y sí, como ya se imaginarán por el título del vídeo, la confesión involucra nada más y nada menos que a la bella y talentosísima Hande Erçel. Así que abróchense los cinturones porque vamos a adentrarnos en este drama. Pero antes de que empecemos con todo este chisme, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son igual de curiosos y chismosos que yo, y si no quieren perderse nada de lo que pasa en el mundo de las celebridades turcas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como todos sabemos, Kerem y Hande han sido la pareja más mediática y adorada de Turquía durante el rodaje de la exitosísima telenovela, Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Su química en pantalla era tan evidente, tan palpable, que era prácticamente imposible no creer que algo más allá de la actuación estaba pasando entre ellos. Y para alegría de muchos, sus personajes traspasaron la pantalla. La pareja confirmó su relación, y desde entonces el mundo entero ha estado pendiente de cada movimiento que daban. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las relaciones no siempre son un cuento de hadas, y Kerem y Hande también tuvieron su propia dosis de drama. Hubo rumores de separación, indirectas en redes sociales y los fans, desesperados, intentábamos descifrar qué estaba pasando realmente entre ellos. Y aunque cada uno ha mantenido un perfil bajo en cuanto a detalles sobre su vida personal, las pistas, las miradas y las declaraciones a medias nos han dejado a todos con más preguntas que respuestas. Y ahora, después de un tiempo de relativa calma, surge esta bomba informativa que tiene a todos los medios turcos y a los fans enloquecidos. ¿De qué se trata? Pues bien, resulta que durante una entrevista reciente, Kerem Bürsin, en un momento de sinceridad y, ¿por qué no decirlo?, de valentía, ha dejado entrever, casi confesado, que Hande Erçel, en algún momento de su relación, estuvo enamorada. Sí, lo escucharon bien. Enamorada. Pero no se confundan, no es que esta revelación sea una completa sorpresa. Al fin y al cabo, todos los que seguimos de cerca esta relación, siempre supimos que había algo especial entre ellos. La manera en que se miraban, la química que desprendían, las risas y los gestos cómplices, todo apuntaba a un sentimiento profundo y sincero. Pero el hecho de que Kerem, con sus propias palabras, haya dejado entrever este detalle, le da un giro completamente diferente a la historia. Durante la entrevista, que por cierto se ha vuelto viral en cuestión de horas, a Kerem le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Hande y él, con una sonrisa nostálgica y una mirada que decía más de 1000 palabras, respondió algo así como: Hande es una persona maravillosa, una profesional increíble y bueno, digamos que hubo momentos en los que su corazón brillaba de una manera muy especial. Por supuesto, no dijo la palabra enamorada directamente, pero el tono en el que lo dijo, su lenguaje corporal y el contexto de la conversación dejaron muy claro lo que quería decir. Y es que lo más interesante de todo esto es que Kerem no lo dijo en pasado, no dijo estuvo enamorada. Lo que dio a entender es que esa intensidad, ese brillo en su mirada, esa conexión profunda que todos veíamos, fue producto de un sentimiento muy fuerte que, al menos en ese momento, era real y palpable. Por supuesto, esto ha dado lugar a un sinfín de especulaciones y teorías entre los fans. Algunos se preguntan si ese sentimiento sigue latente, si Hande aún siente algo por Kerem, o si es solo un recuerdo de un amor que ya fue. Otros, más optimistas, piensan que esta confesión es un claro indicio de que hay una posibilidad de reconciliación entre ellos. Que tal vez, después de un tiempo separados, ambos se han dado cuenta de lo importante que fueron el uno para el otro, y que el destino, como en las mejores telenovelas, podría estar uniéndolos nuevamente. Y es que, seamos honestos,
La historia de Kerem y Hande es tan romántica y apasionante, que todos queremos que tenga un final feliz. ¿Y por qué no, una segunda parte? Por supuesto, también están los más escépticos que piensan que esta confesión de Kerem es solo una estrategia de marketing, una manera de generar titulares y mantener el interés del público en ambos. Pero incluso si esto fuera cierto, lo cual no creo en absoluto, no podemos negar que ha funcionado a la perfección. La noticia se ha extendido como la pólvora, y las redes sociales están inundadas de comentarios, teorías y montajes de los dos tortolitos. Pero más allá de todas las especulaciones y las teorías de conspiración, lo que me parece más importante destacar de todo esto es la sinceridad y la vulnerabilidad que Kerem mostró en esa entrevista. No es fácil hablar de temas tan personales, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas o de sentimientos tan profundos como el amor. El hecho de que Kerem se haya abierto de esa manera, dejando entrever sus emociones y sus recuerdos, lo hace aún más cercano y humano para nosotros, sus fans. Y es que en el fondo todos nos identificamos con el amor, con la pasión, con el desamor y con la esperanza de encontrar a esa persona especial que nos haga brillar con luz propia. Y la historia de Kerem y Hande con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desilusiones, se ha convertido en una especie de espejo en el que muchos de nosotros nos vemos reflejados. Es por eso que esta confesión de Kerem ha calado tan hondo en el corazón de todos sus seguidores. No es solo un chisme más de la farándula, es una ventana a una historia de amor real, con sus complejidades y sus matices. Es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas y dejarnos huellas imborrables. Ahora bien, volviendo a la confesión en sí, es interesante analizar el contexto en el que Kerem hizo esa declaración. Como dije anteriormente, fue durante una entrevista, pero no fue una entrevista cualquiera. Fue una conversación relajada, en la que Kerem se mostró muy cómodo y abierto. Parecía que necesitaba compartir sus pensamientos y sus sentimientos, y eligió ese momento y ese espacio para hacerlo. Esto, a mi parecer, refuerza la idea de que su declaración no fue premeditada, sino más bien una expresión genuina de lo que sentía. No era una estrategia de marketing, ni un intento de generar controversia. Era simplemente Kerem siendo sincero, hablando desde el corazón. Y esa honestidad, esa transparencia, es lo que ha hecho que esta confesión sea aún más impactante y conmovedora. Además, el hecho de que Kerem no haya entrado en detalles, que no haya revelado información explícita sobre la relación entre él y Hande, también es significativo. Demuestra respeto hacia ella y hacia la privacidad de ambos. No intentó culparla, ni dar un espectáculo de su vida personal. Simplemente compartió un recuerdo, un sentimiento, una parte de su historia. Y lo hizo con elegancia, con sensibilidad y con mucho tacto. Y este, para mí, es uno de los aspectos más destacables de toda esta situación. Kerem, en todo momento, ha demostrado ser un caballero, una persona íntegra y respetuosa. A pesar de que su relación con Hande haya terminado, o al menos eso es lo que se cree, no ha dejado de valorarla, de reconocer su talento y de recordar los momentos que compartieron. Y esto, sin duda, habla muy bien de él. Por supuesto, ahora la pregunta del millón es: ¿qué pensará Hande de todo esto? ¿Cómo habrá reaccionado a la confesión de Kerem? ¿Se sentirá halagada, incómoda o simplemente indiferente? Pues bien, hasta el momento, Hande no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ha mantenido su silencio y ha continuado con sus proyectos profesionales como si nada hubiera pasado. Pero como ya sabemos, el silencio a veces es más elocuente que las palabras. Y la decisión de Hande de no pronunciarse sobre el tema ha dado lugar a aún más especulaciones y teorías. Algunos piensan que su silencio es una confirmación tácita de lo que dijo Kerem. Otros, en cambio, creen que Hande prefiere mantenerse al margen de toda esta polémica y no entrar en juegos mediáticos. Y sinceramente creo que ambas interpretaciones son válidas. Cada persona tiene derecho a manejar sus emociones y su privacidad de la manera que mejor le parezca. Y Hande en este caso ha optado por la discreción y el silencio. Y creo que es algo que debemos respetar. No tenemos derecho a exigirle que hable sobre su vida personal, ni a presionarla para que revele sus sentimientos. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento como actriz, seguir apoyando sus proyectos profesionales y seguir admirando su belleza y su carisma. Y por supuesto seguir fantaseando con la idea de que tal vez algún día, la historia de Kerem y Hande vuelva a tener un nuevo capítulo.
Pero mientras tanto lo que nos queda es esta confesión de Kerem, esta pequeña ventana a un pasado que aún resuena en el presente. Una confesión que nos recuerda que el amor es una fuerza poderosa y misteriosa, capaz de unir a las personas más inesperadas y también de separarlas de la manera más dolorosa. Una confesión que nos hace reflexionar sobre nuestras propias experiencias amorosas, sobre nuestros propios recuerdos y sobre la importancia de vivir cada momento con intensidad y sinceridad. Y es que al final la historia de Kerem y Hande es una historia universal, una historia que todos, en mayor o menor medida, hemos vivido alguna vez. Es la historia del amor que nace, que florece, que se transforma, y que a veces, inevitablemente, termina. Pero también es la historia de la esperanza, de la posibilidad de que, tal vez, el amor verdadero siempre encuentra una manera de volver a nosotros. Pero bueno, ya me he extendido demasiado. Creo que he dicho todo lo que tenía que decir sobre esta confesión de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Y ahora sí, vamos a la conclusión. En resumen, hoy hemos hablado de la confesión que ha hecho Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, dejando entrever que en algún momento de su relación, ella estuvo enamorada. Una confesión que ha generado todo tipo de reacciones, especulaciones y teorías entre los fans y los medios de comunicación. Hemos analizado el contexto en el que se produjo esa declaración, el significado de las palabras de Kerem y la reacción de Hande ante todo esto. Hemos visto cómo esta historia de amor con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desilusiones, ha resonado en el corazón de todos nosotros. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la sinceridad, la vulnerabilidad y el respeto en las relaciones personales. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por estar aquí conmigo, por ver este vídeo y por apoyar mi canal. Su compañía es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, y espero que este vídeo les haya gustado y les haya entretenido. Si tienen alguna opinión, comentario, teoría o chisme adicional sobre este tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y compartir nuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande y por supuesto, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no se preocupen, que ya estoy preparando un próximo vídeo con más chisme y más novedades del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.